Como pastor, hermanos, después de más de 30 años de ministerio se me hace difícil, aunque usted no se lo crea, a veces predicar un mensaje. Hay 6 o 7 mensajes que yo he predicado por diferentes iglesias, por diferentes lugares del mundo, y este es uno de los que he predicado. Y aquí en la congregación, en 30 años, pues si predico este mensaje 2 o 3 veces, igual no te acuerdas, o igual sí. Pero en esta semana meditando, digo, Señor, ¿qué quieres que yo predique? Porque al final esa es la idea, ¿verdad? Y cuando yo veo a Juan el Bautista, pues a mí eso me emociona. Me emociona y me tranquiliza porque, hombre, el consiervo Juan salía a los desiertos y ¿qué predicaba el lunes? Arrepentiros. Y el martes el mismo mensaje. Y el miércoles y el jueves. Si usted me ve predicar a mí 5 semanas el mismo mensaje, usted dice, pastor, hasta aquí ya se puede ir, sí o sí. Pero el consiervo Juan, ungido por la presencia del Señor, era lo que Dios les decía que tenía que predicar. Y dice que venían las multitudes, porque normalmente nosotros queremos como pastores, iglesia, tener un lugar bien bonito, bien céntrico, en lo posible, dentro de nuestras posibilidades, para ser accesible a todas las personas de la ciudad. Pero Juan el Bautista, hermanos, iba a los desiertos. Y ahí no había metro, no había ferrocarriles catalanes, no había buses, no había tranvías, no había coches, no había motos, no había bicicletas. Y las multitudes salían, escuchaban y se bautizaban. El título del mensaje de hoy es A la manera de Dios, o si lo dijera así como español, como Dios manda. Aleluya. Porque no se trata de hacer las cosas como usted o como yo queramos. Pueden ser buenas o tener buenas intenciones. Pero lo importante es hacerlo a la manera de Dios. Como todo, tener una vida como cristianos a la manera de Dios, vivir como ministro del Señor a la manera de Dios, ser organizados como Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Quiero que me acompañes al libro de Proverbios 14, versículo 12. Es un versículo muy conocido, lo voy a leer en la versión del 60 y luego en la versión Nuevo Lenguaje Actual. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La versión Nuevo Lenguaje Actual dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Oramos en esta mañana. Padre, te hemos adorado, te hemos ensalzado, hemos recordado la muerte, la resurrección y la pronta venida del Señor por medio del pan y el mosto. Y ahora queremos, Espíritu Santo, en esta mañana que tú tomes control absoluto de mi vida, Señor. Señor, dame esa palabra para hablar a tu iglesia aquí, para que llegue a donde tenga que llegar a través de las redes sociales o de los WhatsApp o de donde sea, Señor. Que tú vengas hablando a nuestros corazones y traigas luz en esas áreas que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recordamos el versículo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es importante saber que estamos en los últimos tiempos. ¿Usted sabe que estamos en los últimos tiempos? Pastores, que se acaba el calendario. No sé si se acaba el calendario, pero estamos en los últimos tiempos. Miras a un lugar, un volcán apagado, despierta. Miras a un lugar, un conflicto bélico. Miras a otro lugar, enfermedades. Miras a otro lugar, persecuciones de la iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Y el Señor nos ha dicho en 1 de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí comienza a decir una serie de cosas. Otra versión dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios.
Es importante, hermanos, que decíamos que estamos, ¿en qué? En los últimos tiempos. Y no es que vaya a venir un demonio y te vaya a hablar porque vas a identificarlo si así fuera, pero van a venir personas disfrazadas, camufladas, con apariencia de piedad, pero van a enseñarte caminos que parecen que son rectos, pero no lo son. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Déjame decirte, hoy más que nunca se están viviendo evangelios a la manera de cada cual. Diga, ay, si no puede decir amén. A mí me parece que esto está bien, pues yo vivo así, mi conciencia no me dice nada. Bueno, hay gente que tiene la conciencia dormida, ¿qué te va a decir? Pero tenemos la palabra que es la que nos tiene que guiar, dirigir. Usted no ha escuchado a alguien que dice, yo siento en mi espíritu, pero ¿qué dice la Biblia? A mí, perdóname con todo el respeto, ¿qué me importa lo que tú sientas si la palabra de Dios dice otra cosa? ¿Qué te importa lo que yo siento si la palabra de Dios dice otra cosa? Y lo digo con todo el respeto, porque para mí la palabra de Dios es lo que tiene que marcar nuestra forma de vida, nuestro camino a seguir. Y voy a poner varios ejemplos, voy a poner 4 ejemplos en esta mañana, voy a intentar desarrollarlos, esos 4. Hay un pasaje de las Escrituras que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer hasta el 7, 2 de Samuel 6, de 3 al 7. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Acuérdate, carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaban en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, danza, flauta, címbalo. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si vamos al principio de la historia, habían pasado más de 20 años. Habían perdido el arca porque Israel se había corrompido. Los filisteos se habían llevado el arca a una ciudad llamada Asdod. La habían puesto en el templo de su Dios y usted ya conoce la historia. Al día siguiente fueron y estaba ese entre comillas, Dios pagano, esa imagen en el suelo. Y la volvieron a levantar, al día siguiente fueron y ya estaban cortados los brazos. Bueno, ahí Dios trajo castigo, lo cambiaron de ciudad a otra ciudad de los filisteos, salieron tumores, salieron ratones, enfermedades, murieron muchos y dijeron, bueno, vamos a poner el arca en un carro nuevo, recuerda, carro nuevo, y lo vamos a dejar con 2 vacas que estén criando, a ver si van a la ciudad de Israel, a la nación de Israel, o se van por otro camino. Y eso tenía mucha importancia, por el tema tiempo no puedo desarrollarlo, pero 2 vacas que estaban dando de mamar a sus terneros no iban a ir a ningún sitio sin sus terneros, pero fueron. ¿Y qué sucedió? Llegaron a una ciudad y dice que en esa ciudad, cuando todos los que estaban allí, los de Bet-Semes, se estaban segando el trigo, vieron el arca y se regocijaron, le dio mucha alegría, porque el arca estaba en las manos de los filisteos y ahí la estaban viendo llegar. Dice que ellos se acercaron y los levitas, luego tú lo puedes leer en 1 de Samuel del 6, del 13 al 15. Dice que los levitas bajaron el arca. Ahora, ¿cuál fue el problema? Bueno, ofrecieron sacrificio, hicieron una ofrenda con esas 2 vacas, con ese carro, lo rompieron.
Y lo hicieron todo correctamente hasta que algunos decidieron acercarse y mirar dentro del arca. ¿Y qué pasó? Que murieron muchos de esa ciudad por esa temeridad. ¿Y qué había pasado? Bueno, al morir, llevaron ese arca a casa de Abinadab, el que hemos leído, que David decidió tomar el arca de ahí y llevarlo a Israel, a la ciudad. ¿Y qué sucedió? Estuvo 20 años ese arca ahí. Y en 20 años la casa de Abinadab fue prosperada. Pero ahora vuelven a cometer un error. Vuelven a tomar ese arca y lo ponen en un carro nuevo. Acuérdate de que estamos hablando de un carro nuevo. ¿Sabes que hay muchas doctrinas nuevas? Hermano, imagínate. Yo he visto cada cosa. He visto la unción del chicle. ¡Ja! Sí, y ves al pastor comiendo un chicle. Y ahora se lo da a la persona, empieza a masticarlo y se cae de la supuesta gloria de Dios. He visto a otro tomar agua y empezar así a regar a todo el mundo y como que están recibiendo la bendición. He visto a otros que dicen, tenemos la escoba, la vendemos a $100. Esta escoba la lleva usted a su casa y echa fuera todos los espíritus malos. Carros nuevos, doctrinas nuevas. Cosas que la Biblia no dice, la Biblia no enseña. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Hemos leído al principio que los hijos de Abinadab tomaron ese carro nuevo y lo llevaban por un camino. Esos hijos de Abinadab, que estuvo el arca 20 años en su casa, lo llevaron por un camino. ¿Y qué sucedió? El arca comenzó a tambalearse, porque es que esa no era la forma que Dios había dicho. Y empezó a moverse el arca. Y Uza tuvo buena intención. El arca se iba a caer y él dijo, lo agarro porque no se caiga. La intención no era mala. Pero aunque a veces no haya intenciones malas, si estamos haciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, siempre habrá consecuencias. Pero es que el arca se va a caer. Párate un poquito. Reflexiona. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dejado Dios establecido? Lo que dice la palabra del Señor es que Dios había dejado establecido que el arca tenía que llevar los sacerdotes y los levitas con unos palos, y ahí lo tenían que llevar. Mira lo que dice la palabra del Señor. Acompáñame a Primera de Crónicas 15:11. Y llamó David a los sacerdotes, Sadá, Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Arminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Y escucha bien ahora, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, porque no le busquemos según su ordenanza. Esto es impresionante. Claro, usted imagínense, 20 años en casa de Abinadab, y el hombre sembraba, cosecha espléndida. El hombre iba a pescar y pescaba y pescaba y pescaba. Todo lo que hacía estaba respaldado, bendecido por Dios. Y ahora, cuando David decide traer el arca a la ciudad donde él habita, resulta que lo están llevando mientras Uza, y ahí lo están llevando, dice que ellos danzaban, bailaban en la danza del Señor, tocando flauta, instrumentos de música, y toca Uza el arca y ahí se cae muerto. Todos tuvieron miedo. David se espantó y dijo, no, el arca yo no me lo llevo a mi casa. Vamos a dejarla en esa canción. ¿Cuál es la canción esa que cantamos? Ese geteo, a ver, ¿cómo es? Ebed-edom. Bueno, muy bien. Ya veo que se acuerdan de esa canción. Ya no le digo ni el versículo. Lo dejaron ahí
3 meses la casa de Bet-Edón, el geteo, fue bendecida. Ahora David indaga, David pregunta, David ora, porque ¿no te ha pasado alguna vez que todo lo que estás haciendo está saliendo mal? Y decimos, esto es el diablo. Bueno, a veces sí. No, esto es una prueba. A veces sí. Pero a veces es que estamos llevando el carro a nuestra manera. Estamos llevando el arca con un carro nuevo y sin matricular y sin la... Ya tú sabes. Y es necesario ir a la palabra, ir en oración y decir, Señor, ¿qué me está pasando? Los cielos están cerrados, las puertas están cerradas. Y eso fue lo que hizo David. Y después de 3 meses dice, ahora lo entiendo. Por no haberlo hecho a la manera de Dios, ha venido consecuencia. Porque hay gente que busca a Dios, no te olvides. Pero no lo están haciendo a la manera de Dios. Hermanos, hay católicos que van de rodillas por toda la calle hasta la iglesia haciendo una penitencia. Están buscando a Dios, sí, pero no es a la manera de Dios. Otros hacen promesa. Si tú me das esto, yo te doy lo otro. Están negociando con Dios. Ellos piensan que están bien, pero no está bien. Otros dicen, Señor, voy a la iglesia si me das un trabajo. No hay que negociar con el Señor, hermano. Si tú obedeces al Señor, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. No hay que ir a un sitio ni a otro. El avivamiento está en la palabra de Dios, en conocer, en buscar, en adorar, en ensalzar, en glorificar al Señor. Y David dijo, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, la responsabilidad era de los levitas. Ellos sabían lo que tenían que hacer, se tenían que santificar. Yo te pregunto, ¿estás santificado? No, santificado, no. Tú me entiendes, ¿no? Los levitas tenían que lavarse cada día los pies. No lo estoy haciendo en el, ya tú sabes, no digo que nos lavemos todos los días los pies, normalmente hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque a veces uno va en esos metros, ¿verdad? Y tú dices, ay Señor, ayúdame, ¿qué es esto? Parece que estás metido en un camión de ya tú sabes. Pero los levitas tenían que lavarse cada día sus pies, sus manos, su cabeza. Tenían que buscar a Dios, tenían que consagrarse. Y ahí le dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. ¿Conforme a qué? Pastor, pero vamos más rápido si lo ponemos en un carro nuevo. Pero escucha, que no se trata de ir más rápido. No, pero va a venir más gente. ¿A buscar qué? Si no vienen a buscar a Jesús, no nos sirve eso. Si lo traemos con emociones, si lo traemos con cosas del mundo, al final se van a ir porque están buscando cosas del mundo. Pero si lo traemos a la manera de Dios, algunos se quedarán y otros se irán. A mí el Señor no me ha cambiado la mentalidad en buscar qué hacer para que vengan más almas. A mí el Señor me dice, mira, tú haz lo que yo te digo en mi palabra, pon la semilla y yo me encargaré de lo demás. No queramos hacer a la manera de otras iglesias o de otros cristianos para atraer a la gente. Sí, vamos a dejar, venga, todo el mundo, que se ponga piercing, que se pongan tatuajes. Yo tengo tatuajes antes de conocer al Señor, pero yo tengo que decir que nosotros como cristianos tenemos que tratar en todas las áreas, ser discípulos y ser semejantes a Jesús. A iglesia, por ejemplo, aquí hemos tomado la Santa Cena y siempre decimos que las personas estén bautizados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice ir a ser discípulos. Jesús, ¿con quién tomó la Santa Cena el último día antes de morir? Con sus discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa es la idea. Pero hay iglesias que dicen no, que todo el mundo tome la Santa Cena. No, nuestra obligación es decir lo que dice la palabra. Pero yo sé que están viviendo en fornicación. No pasa nada.
Si tú eres salvo, eres salvo. ¿Perdona? ¿Perdona? Carros nuevos para tratar de llevar el arca simbolizando a Cristo, que eso no es lo que dicen las Escrituras. ¿Cuánto pasó desde que salió el carro con Uza y con Ahío? No sé. Pero tarde o temprano vendrán los baches, los problemas, las situaciones difíciles, y ahí cuando se quiera ayudar a Dios, vendrán consecuencias. Porque Dios no necesita que le ayudemos. ¿Hasta cuándo lo vamos a comprender? Dios no me necesita a mí. Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros que necesitamos a Dios, que necesitamos hacer las cosas a su manera. Apláudele fuerte al Señor. Ahora, ¿usted se imagina el papel de los levitas, de los sacerdotes? Algunos estarían allí, otros se han enterado que Uza ha muerto por llevar el arca. Y yo me imagino que dijeron, venga, tú, a llevar el arca. Algunos estarían así con las piernas temblando. Si Uza ha muerto, yo, ¿qué va a ser de mí? Pero es que Uza no lo llevó a la manera de Dios, porque Dios no es un Dios caprichoso. Tú, una cruz y muerto. ¡No! David dijo, por no haberlo hecho a la manera de Dios, vinieron las consecuencias. Y dice la Biblia, acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 6. Entramos en el contexto que ya hemos leído. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. O sea, ¿cómo lo había llevado Uza y Ahío en un arca nueva? ¿Cómo le estaban llevando ahora a los levitas? Imagínense, el arca, aquí. 6 pasos, 1, 2, 3, lo hago más pequeño, 4, 5 y 6. Apenas han andado nada, pero dijeron, no, vamos a adorar a Dios. ¿Sabes? En ocasiones necesitamos meditar por qué las cosas no están yendo bien. Porque en ocasiones las cosas se arreglan fácil. Es dejar de hacer algunas cosas y hacer algunas cosas nuevas. ¿Ellos qué hicieron? Se dieron cuenta del error. ¿Cuántas veces el Señor nos habla por su palabra? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, muchacho, muchacha, chaval, deja eso ya, déjate de tonterías y haz las cosas a mi manera? ¿Y nosotros qué hacemos? Eso es para aquel. No, ellos entendieron el error que habían acontecido y que les había traído consecuencias, y ahora dice que ellos lo llevaron a la manera de Dios. Con esas varas llevaban el arca de Dios. Y ahí sí David danzó con toda su fuerza delante de Dios, y estaba David vestido de un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es importante. Y aquí surge una pregunta, una observación. ¿Por qué unos mueren al cuidar el arca y otros son bendecidos? La respuesta es muy fácil. Unos no se santificaron para llevar el arca de Dios y otros sí. ¿Sabes qué? Hoy ponía un post de lo que ayer compartía Isaac, me hizo reflexionar que hay muchos que quieren hacer discípulos, pero ellos no son discípulos. Jesús ha dicho ir por todas las naciones y hacer discípulos. Hay que hacerlo, pero primero, muchachos, muchachas, sé tú un discípulo. Y eso sucede porque
El arca, como estaba diciendo, está simbolizando a Cristo. Y hay cristianos que quieren llevar a Jesús de cualquier manera. De cualquier manera no se lleva. La Biblia nos dice que es mejor que seamos fríos o calientes. ¿Por qué? Porque los tibios los vomitará de su boca. Porque, ¿qué es un tibio? Lo hemos dicho mil y una ocasiones. Un tibio en este caso está hablando de una persona que cree en Jesús, que cree en la palabra, pero que está viviendo de cualquier manera. Y se piensa que está bien y habla, tiene un idioma hasta de cristiano. Que Dios te bendiga. Y lo ves en su Facebook, la bendición de Dios, pero su vida, ¿qué está diciendo su vida? Y el tibio es que se piensa que no necesita acercarse a Dios, cosa que es equivocada. ¿Cómo vamos de tiempo? Llevamos unos 25 minutos. Te digo ya que no voy a poder desarrollar los 4 puntos. La semana que viene me toca también predicar el domingo, pues si no termino hoy, termino la semana que viene. A ver, ¿cuántos están distraídos? Digan amén. Gloria a Dios. Oye, qué bien. Qué bueno, esto ha sido, ya tú sabes, ¿eh? Qué bien, gloria a Dios. Creo que ha sido la segunda vez en 30 años que nadie ha dicho amén. Gloria a Dios. Un segundo ejemplo. Fueron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño a Dios. Levítico 10, versículo 1, acompáñame. Levítico 10, 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? Se cayó. Acababan de morir sus 2 hijos, de los muchos que tenía, pero no le podía echar las culpas a Dios. ¿Cuánta gente le echa las culpas a Dios por las situaciones trágicas de la vida? Y en muchas ocasiones son decisiones que toman los hijos. Ay, Señor, mira a mi hijo, ¿por qué? Porque Él ha querido. ¿Entendemos esto? ¿Cómo que ha querido? Sí, si va todo borracho, todo drogado, con un coche a 190 por la autovía, pues puede ser que tenga un accidente. Sí o sí. El caso de estos 2 hombres eran levitas, porque Leví, toda su descendencia fue apartada, fue consagrada para servir a Dios. Pero Nadab y Abiú decidieron un día tomar su incensario, como Dios dijo, pero pusieron un fuego extraño. Un fuego extraño que Dios nunca les había dicho que pusieran. Los fuegos, tanto uno como otro, calentaban, porque eran fuego. Alumbraban, quemaban, echaba humo. Entonces, Señor, ¿qué más da si es fuego? No, sí tiene mucho que ver. Dios había dicho a través de Moisés que tenía que tener, entre otras particularidades, aceite, mirra, incienso, etcétera, etcétera. Por no ofrecer un fuego conforme Dios estableció, de ese lugar salió fuego que los quemó. Hermano, una oración, si no hay santidad en nosotros, no sirve. En nosotros no podemos ofrecer cualquier fuego al Señor, cualquier oración. No. El Señor dice: perdona y serás perdonado. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Pero es que no. Ese incensario tenía que tener el fuego con los ingredientes que Dios había establecido. La Biblia nos habla de muchos ingredientes para que nuestro fuego en el altar pueda arder. ¿Cómo? La santidad, la oración, el conocer las Escrituras, el ser íntegro.
Yo te pregunto, ¿qué clase de fuego le estamos dando a Dios? Porque es importante, hermanos. A las personas las podemos engañar. Yo no soy experto en fuego y yo si veo un fuego por aquí con un incensario y por allí veo otro, digo, pues para mí es lo mismo, pero para Dios no. Dios conoce las intenciones de cada corazón. Dios conoce cada corazón qué clase de fuego le estamos dando, si es un fuego agradable o es un fuego desagradable. Quiero ir al tercer punto para tratar de resumir. Llevamos 30 minutos. ¿Me dejan 10 minutos? Muy bien, espero cumplir esos 10 minutos. Hay un texto que nos habla en Hechos 19:13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos a los 7, ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Yo soy vendedor ambulante, pero exorcista ambulante, sí. Lo que está diciendo es que estos 7 hijos de Esceva iban por los pueblos haciendo exorcismo y me imagino que cobrando también algo. Ah, tenéis un problema, dame dinerito y aquí te hacemos un exorcismo. Y claro, se encontraron de que había una persona que verdaderamente estaba poseída. Y ahí cuando lo reprenden ¿en quién? ¿En qué? ¿Cómo? Dice, bueno, lo reprendemos, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, eran los hijos de un sacerdote, ¿vale? Dios no tiene nietos. Si tu esposo es cristiano, tú tienes que ser cristiana. Y si tu esposa es cristiana, tú tienes que ser cristiano. No, pero es que mis papás son cristianos. ¿Y tú eres cristiano? Porque dice, te invoco en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ellos no conocían a Jesús. Tenían la teoría, porque es bíblico. Jesús ha dicho en su palabra que hay que echar fuera demonios si alguien está poseído. Sí, Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ese espíritu al que ellos reprendían les golpeó, los dejó en vergüenza? Es que no lo estaban haciendo a la manera de Dios. Dios respalda a sus hijos, no la teoría. Alguien puede hacer lo mismo, pero si Dios no está en él, ¿qué pasó? Le pegaron una paliza, un hombre poseído a los 7 y lo dejó en vergüenza y corrieron desnudo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Dios, te digo, no reprendas nada. Repréndete a ti. Dice, ¿hasta cuándo? Y pregúntate, ¿hasta cuándo voy a estar así? Porque ser hijo de Dios es que hay que estudiar mucho, es mentira. Es que hijo de Dios hay que prepararse. No. Hay que decir, Señor, ayúdame, te acepto como mi Salvador. Padre, quiero ser tu hijo. Y si tú lo haces de corazón, automáticamente tu nombre se escribe en el libro de la vida. Ahora bien, luego hay que hacer el proceso de esforzarnos cada día. Porque estos que ves que somos cristianos, también tenemos nuestras carencias, nuestras luchas. Pero podemos ir confiadamente ante su presencia y decirle, perdóname, he vuelto a fallar. Y el Señor nos vuelve a perdonar. Porque hay muchos que tienen teoría. Mira, yo conozco a gente, hermanos, que está viviendo en pecado, pero en pecado, practicando el pecado y dice, es que Dios me bendice, es que Dios me ayuda. ¿Vale? Está bien. El sol se levanta sobre los hijos de Dios y sobre los que no son hijos de Dios. Sí, porque yo le pido a Dios, pero Dios te dice que dejes tu pecado. Quiero concluir. Hoy más que nunca estamos en los últimos tiempos y debemos de conocer la palabra. No podemos llevar el arca a nuestra manera, no podemos ofrecer el fuego que se nos dé la gana
Y no podemos ser exorcistas ambulantes o personas que tengan un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento espiritual. Hoy hablaba con un hermano que quiere hacer régimen y dice, voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Perdona? Sí, el ayuno de comer verduras durante 10 días o no sé qué. Tío, eso no es ayuno. La palabra ayuno dice no comer alimentos ni tomar nada durante X tiempo. No, pero ha salido a la moda el ayuno de Daniel. ¿Por qué no le llaman mejor el régimen de no sé quién? El ayuno de Daniel no existe. Daniel, cuando tomó en su corazón junto a sus amigos no contaminarse, ellos comían verduras, pero no ayunaron. Entonces dejémonos de tonterías. Como yo os decía al comenzar, hay gente que no le importa que todo el mundo tome la Santa Cena. A mí sí me importa. En lo que depende de mí yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Luego si viene alguien y la toma y no está bautizado, ese es su problema, ese ya no es el mío. Pero yo tengo que decir las cosas como son. Ay, pastor, es que en aquella iglesia no hace falta que me bautice y me dan la Santa Cena y me ponen de líder. Vete. Ese es tu problema. Ay, escucha, a mí Dios me ha llamado a predicar el evangelio y a llevar las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque Él lo ha establecido así y ya está. Pero es que así va más rápido. Más rápido no. Luego vienen los baches y luego vienen los problemas. Hoy se ven iglesias emergentes. Pastor, ¿qué es eso? Pues sí, que todo vale, todo sirve. No importa, tú ven a la iglesia y haz lo que tengas luego en el mundo, ¿no? Hermanos, estoy viendo algunas personas que van a otras iglesias, y lo digo con todo el disgusto, con toda la tristeza. Lo ves viernes, discoteca. Lo ves sábado, limosina, bebiendo alcohol y bailando. El domingo sí en la iglesia. Levanto mis manos. Pues no levantes las manos, hombre. Ponte de rodillas, arrepiéntete y busca la presencia del Señor. Que todos tenemos fallos, todos cometemos errores, pero vamos a intentar día tras día superarnos para hacerlo a su voluntad. Hemos hablado mucho sobre los G12. Ellos predican un evangelio que hace falta Jesús y algo más. No, eso es mentira. Con Jesús basta. No, pero tú tienes que hacer esto y además aceptar a Jesús. No. La salvación se consigue solo a través de Jesús. Luego sí, tendré que hacer cosas. Acuérdate del que estaba en la cruz del Calvario. Ese hombre estaba muriendo siendo un malhechor. No le dio tiempo de congregarse. No sabemos si estaba bautizado o no. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Ahora, si lo llega a bajar de la cruz, sí, hombre, congrégate, bautízate, busca a Dios. La conclusión de este mensaje es, no es suficiente con hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que hacerlo como Él nos dice, a su manera, no a la nuestra. Recuerda, Uza y Ahío llevaron el arca de Dios. Sí, Dios dijo que tenían que transportar el arca, sí, pero no lo hicieron a la manera de Dios. Acuérdate, los hijos de Aarón ofrecieron un fuego, sí. En un incensario, sí, como dijo Moisés, sí. Pero acuérdate, no eran los ingredientes que Dios había establecido. Y por último, acuérdate los exorcistas ambulantes. Hacían un negocio yendo de ciudad en ciudad, imitaban a los apóstoles, pero no tenían a Dios en sus vidas. Y las consecuencias fueron graves. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos en esta mañana. Si Dios te ha hablado en esta mañana en alguna área, yo te invito a que te puedas poner sobre tus pies. Todos con sus ojos cerrados. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos con sus ojos cerrados. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todos aquellos que se han puesto en pie, por favor, repetir conmigo esta oración si quieres hacerlo, para pedirle ayuda al Señor y que a partir de hoy puedas llevar el arca de Dios a su manera, puedas tener ese fuego con esa esencia y puedas realmente valorar lo que es ser hijo de Dios. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que debo de cambiar en algunas áreas de mi vida. Ayúdame a hacer lo que esté en mi mano para arreglarlo. Y de lo demás, por favor, encárgate tú. Me pongo en tus manos incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Permanece de pie, yo quiero orar por ti. Padre, en esta mañana yo quiero orar por todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que se han levantado aquí en esta mañana, aún los que nos están viendo por las redes sociales o nos van a ver. Los presento delante de ti conforme sus necesidades. Extiende, Señor, tu mano de gracia. Señor, extiende tu mano de misericordia. Que tu gloria se derrame sobre cada uno de ellos. Puedas quitar lo que estorbe. Puedas poner lo que necesitan, Señor. Glorifícate, Dios mío, trayendo esa fuerza, Espíritu Santo, para hacer lo necesario, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda atadura si lo hubiera. Y glorifícate, Señor, que los cielos se abran, que las puertas cerradas se abran. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.